En este video, preparado por Confort Empresarial, vamos a estudiar conceptos fundamentales que todo buen técnico en refrigeración y aire acondicionado debe dominar a la perfección. Estamos hablando de 1. Deslizamiento. 2. Sobrecalentamiento. Empecemos diciendo que el gas refrigerante puro, o formado por un solo gas, puede absorber calor del aire, en un sistema de refrigeración y aire acondicionado, porque posee una temperatura menor al ambiente. El refrigerante puro en fase líquida, entra al evaporador, absorbe calor, y mantiene su temperatura y presión constante, y empieza a evaporar a medida que recibe calor. En cambio, cuando el refrigerante posee deslizamiento, la temperatura al momento de estar evaporando dentro del evaporador, sube, con la presión constante. Este incremento es llamado en refrigeración deslizamiento. Y es provocado porque el refrigerante no puro es formado por varios gases, que no necesariamente se comportan de forma idéntica. En pantalla tenemos la tabla de presión y temperatura del gas refrigerante R401A. Como podemos ver en la tabla, tenemos dos columnas de presión, una corresponde a presión de rocío, y la otra a presión de burbuja. Esto ocurre porque el R401A posee deslizamiento. Recordemos que deslizamiento quiere decir que la temperatura del R401A cambia mientras está evaporando, y este aspecto debe tomarse en cuenta a la hora de la recarga con R401A. Para tomar en cuenta este deslizamiento, vamos a realizar el siguiente análisis. Así por ejemplo, para una temperatura del evaporador de 4.4 grados Celsius, unos 40 grados Fahrenheit, según la tabla, se tienen dos valores de presión. Presión de burbuja igual a 48,7 psig, y presión de rocío de 39 psig. En este momento surge la pregunta, ¿cuál presión seleccionar para trabajar? La respuesta va a depender de en cuál parte del evaporador se quiere lograr la temperatura seleccionada, es decir, los 4.4 grados Celsius. Así por ejemplo, si se quiere lograr los 4.4 grados Celsius a la entrada del evaporador, entonces quiere decir que al momento de aparecer la primera burbuja de vapor, debe estar presente su respectiva presión de burbuja, entonces se trabajaría con 48,7 psig. Sucede que como el R401A tiene deslizamiento, entonces aunque a la entrada se logran los 4.4 grados Celsius, este valor empieza a aumentar, por ello a la salida del evaporador, cuando solo hay vapor, ya la temperatura no será de 4.4 grados Celsius, sino será más alta, en este caso de aproximadamente unos 10 grados Celsius, producto del deslizamiento de temperatura. Ahora analicemos la siguiente posibilidad. Si queremos que los 4.4 grados Celsius se presenten no a la entrada del evaporador, sino por el contrario a la salida, es decir cuando hay puro refrigerante en forma de vapor, entonces se debe trabajar con la presión de vapor rocío, en este caso con un valor de 39 psig. Podemos decir que como la presión de rocío es de 39 psig, y la de burbuja 48.7 psig. Entonces, en caso de trabajar con una presión intermedia, dentro de estos dos valores, estaríamos muy cerca de alcanzar los 4.4 grados Celsius, no a la entrada, ni a la salida del evaporador, sino aproximadamente en el intermedio o mitad del evaporador. Por ejemplo, al sacar la media entre estos valores, se tiene una presión media de trabajo de aproximadamente un valor de 43.85 psig. Aunque no es exacto, podemos decir que con una presión del evaporador de 43.85 psig, estaríamos muy cerca de alcanzar la temperatura de 4.4 grados Celsius, en la mitad del evaporador. De esta manera con 43.85 psig, se tiene aproximadamente a la entrada del evaporador, una temperatura un poco arriba de 1,67 grados Celsius. Y ahora a la salida del evaporador, una temperatura un poco debajo de 7.22 grados Celsius, y en la mitad del evaporador cerca de los 4.4 grados Celsius. Ahora podemos ver otro caso en la tabla, las presiones de rocío y burbuja para otros valores de temperatura.
Por ejemplo, para lograr una temperatura a la entrada del evaporador de menos 6,67 grados Celsius, se debe trabajar con la presión de burbuja de 29,6 psig, y para alcanzar los menos 6,67 grados Celsius, a la salida del evaporador, se debe trabajar con la presión de rocío de 22,10 psig. Ahora otro caso es el siguiente: para lograr una temperatura a la entrada del evaporador de menos 12,22 grados Celsius, entonces se debe trabajar con la presión de burbuja de 22 psig, y para alcanzar los menos 12,22 grados Celsius, a la salida del evaporador, entonces se debe trabajar con la presión de rocío de 15,50 psig. Ahora veamos rápidamente qué es sobrecalentamiento. Se define sobrecalentamiento como el aumento de temperatura que tiene un refrigerante antes de entrar al compresor, cuando se encuentra totalmente en fase gaseosa. En el caso de refrigerantes formados por un solo gas, sin deslizamiento, entonces, el sobrecalentamiento es el aumento de temperatura del gas dentro del evaporador. Se calcula restando la temperatura a la entrada del compresor, menos la temperatura del refrigerante de saturación. Por ejemplo, si la temperatura de entrada del refrigerante al evaporador es de 4 grados Celsius, y la temperatura a entrada del compresor es 10 grados Celsius, entonces el sobrecalentamiento es de 6 grados Celsius. Ahora el recalentamiento de un refrigerante con deslizamiento se calcula restando la temperatura de entrada al compresor, menos la temperatura de rocío del gas, porque hasta este valor de rocío es que desaparece el deslizamiento, y así no se toma en cuenta en el sobrecalentamiento. Así, por ejemplo, si la temperatura a la entrada del compresor es de 10 grados Celsius, y la temperatura de rocío es 4,4 grados Celsius, entonces el sobrecalentamiento es de 5,6 grados Celsius. En resumen,